generalizada, pero hay una restricción que establece Montgomery y Woodward. La restricción es que el tamaño del subgrupo debe ser mayor que el número de variables. Entonces, esa es una restricción importante que hay que tener en cuenta cuando se desarrolla la carta. Aquí, bajo el mismo esquema de temperatura, viscosidad y concentración, se pueden dar cuenta que en este subgrupo hay 4 observaciones de temperatura, 4 observaciones de viscosidad y 4 observaciones de concentración. Cada uno de estos subgrupos, que corresponden a 4 observaciones por variable, se le determina el promedio. Aquí en la parte inferior les ubico el promedio de cada uno. Por ejemplo, 489.50 es el promedio de los 4 datos de temperatura. En el primer subgrupo, 2602 es el promedio de las 4 observaciones de viscosidad en el primer subgrupo. Y 202.25 es el promedio de las 4 observaciones del primer subgrupo en esta variable que es la concentración. Y estamos hablando del primer subgrupo. Así se hace para todos los subgrupos, ¿no? Hallar el promedio de cada uno de esas características de calidad. Y les decía también que uno lo que hace es recopilar la información por subgrupo. Es decir, cada uno de estos subgrupos, el primer subgrupo, el segundo subgrupo, a cada uno le calcula la matriz de varianza-covarianza. ¿Sí? No es como se tenía en el caso de la medida de localización con T cuadrado de Hotelling, donde había una matriz de varianza-covarianza de todo el proceso, estimado en todo el proceso. Aquí es para cada subgrupo para poder plantear la propuesta hecha por Montgomery y Woodward. Esta es la matriz de varianza-covarianza propuesta por Montgomery, pero obsérvese que a diferencia de las propuestas anteriores de T cuadrado de Hotelling, esta matriz de varianza-covarianza toma son los promedios de los estadísticos. Es decir, este 74.83 es el promedio de las varianzas de cada uno de los 5 casos. El primer subgrupo tuvo una varianza, y recuerden que es la varianza de la primera variable, que es la temperatura, 29.66 en el primer subgrupo, pero esa misma temperatura en el segundo subgrupo tiene una varianza de 14.66. Lo que propone Montgomery es medio para poder construir la matriz de varianza-covarianza. Entonces, esta matriz de varianza-covarianza sale de los promedios de los estadísticos, tanto de las varianzas como de las covarianzas. Recuérdese cómo hallamos estos valores de varianzas y covarianzas por subgrupo. Ataquemos un subgrupo. Por ejemplo, tomemos el primer subgrupo. Estos datos del primer subgrupo son los datos centrados. Recuérdense cómo obtener los datos centrados. Me voy a regresar a la base de datos, ¿no? Aquí tengo la base de datos. ¿Cómo centro esta matriz? Recuerden que estamos trabajando por subgrupos. Este primer subgrupo que corresponde a una matriz de 4x3, porque hay 4 filas con 3 columnas, 4x3, ¿cómo se centra? Se toma el promedio de cada una de estas características y se le resta cada una de las observaciones. Y se centra la matriz de varianza-covarianza de la muestra del subgrupo. Entonces, este centramiento es este. Esta es la matriz centrada y esta es la traspuesta de la matriz centrada. Recuérdese que si se toma la traspuesta de la matriz centrada y se multiplica por la matriz centrada y se divide entre n-1, donde n es el tamaño del subgrupo, que es 4, entonces se obtiene la matriz de varianza-covarianza del subgrupo, que sería este. Del subgrupo. ¿Se puede dar cuenta la diagonal principal? 2966, 1879, 158 son los valores que están aquí. 2966, 1879, 1.58. Y obviamente fuera la diagonal están las covarianzas. Esta es la covarianza de la variable 1 y la 2, la covarianza de la variable 1 y 3. Es decir, la covarianza de la temperatura y la viscosidad y la covarianza de la temperatura y la concentración. Esos dos datos aparecen aquí. Y recuerden que estamos hablando del primer subgrupo, ¿no? 22.175 y 0.833. Y esta es la covarianza de la variable 2 con respecto a la 3. Es decir, la viscosidad y la concentración, 2.29. ¿Y dónde aparece la matriz de varianza-covarianza del subgrupo? Aquí, 2.29, 41.6. Entonces, si ustedes calculan la varianza, la matriz de varianza-covarianza de cada subgrupo, van a obtener lo que se establece en esta tabla en cada fila.
habría que hacerlo para todos los 5 subgrupos en este ejercicio, ¿no? Después se encuentran los promedios y estos promedios te estiman y te construyen mejor la matriz de covarianza de todo el proceso. Este promedio de la varianza de la temperatura, que es la variable 1, se ubica obviamente como primer elemento. Este sería la varianza promedio de la variable 2, que es la viscosidad, que está representando esto. Entonces, este es obviamente cómo se estima la matriz de varianza-covarianza. Lo demás es claro que para obtener el estadístico t cuadrado o para obtener los límites de control de la carta de varianza generalizada, si estamos hablando de la medida de variabilidad, si estamos hablando de t cuadrado es de la medida de localización, pero como nos concierne es la medida de variabilidad, que es la carta de varianza generalizada, entonces habría que calcular, aparte de calcular la varianza o la matriz de varianza covarianza de cada subgrupo, habría que calcular el determinante de esa matriz. Ese determinante es el estadístico de control, o sea, es el punto que va en la gráfica. Este sería 19.87, sería el determinante del primer subgrupo. Y así se localizan de este mismo procedimiento los demás determinantes. Y este determinante, que se conoce como varianza generalizada, es el que se presenta, repito, en la gráfica. Obviamente habría que hallar la estimación de el determinante de la matriz de varianza covarianza general y cómo se obtiene ese determinante estimado de la matriz de varianza covarianza de todo el proceso, de la razón entre la matriz de varianza covarianza o el determinante de la matriz de varianza covarianza de todo el proceso muestral. Recuerden que este viene de la muestra de esos 5 subgrupos sobre B1. Esta es una fórmula que te permite realizar la estimación de el determinante, y por cierto, esa es una estimación insesgada, del determinante de la varianza, de la matriz de varianza covarianza. Ese B1 es el que estamos corrigiendo. Ese B1, que en este caso dio 0.22, y la fórmula es correcta, ¿no? Este es el tamaño del subgrupo, pero repito, ese tamaño del subgrupo debe ser superior al número de variables. Entonces, el tamaño del subgrupo es 4, el número de variables es 3. Entonces, en el momento de hacer los cálculos de B1, recuerden que esta productoria, ¿qué implica? ¿Cómo deben ustedes evaluar esta productoria? Recuerden que N es 4 y es el número o corresponde a la numeración del número de la cantidad de variables que poseas. Tienes 3 variables, por lo tanto, y toma los valores de 1, 2 y 3. Eso significa que el primer valor será 4 menos 1, que sería 3, 4 menos 2, que sería 2, y 4 menos 3, que sería 1. Obviamente sobre el recíproco de 3 elevado a la 3. Eso da 0.22 y nos permite hacer una estimación, repito, insesgada del determinante de la matriz de varianza-covarianza. Y B2, bajo el mismo esquema, esta es la fórmula, tamaño en este caso del subgrupo sigue siendo 4, hay 4 observaciones por variable en cada subgrupo, 2 a la, obviamente elevado 2 a la P, que sería 2 por 3, recuerden que P es el número de variables, entonces sería 3 a la 6, eso da 729. Entonces realizamos la productoria que es similar a la que tenemos en la parte superior en el B1. O sea, esta productoria sería 3 por 2 por 1. A diferencia de esta productoria que sería N, que es el tamaño del subgrupo que es 4, menos J. J toma los valores desde 1 hasta 3, porque ese es el número de variables, más 2. Entonces sería 4 menos 1 más 2, que sería el primer elemento, 4 menos 2 más 2, y 4 menos 3 más 2. Eso sería 5 por 4 por 3. Y n menos j es similar a n menos i, ¿no? Donde j toma del valor 1 hasta el p. Eso sería 3, 2, 1, que sería esta parte. Y daría un B2 de 0.44. Entonces, al momento de hacer los límites de control,
aplicamos la propuesta estimada de Montgomery. Esto está representando recuérdese, al determinante de la matriz de varianza-covarianza del proceso, el sigma, el determinante de sigma, que es este, que estoy señalando en la presentación. B1 y B2 son conocidos, por lo tanto este es el límite de control superior, este es el límite de control central. Recuerde que la fórmula original es determinante de sigma por B1, la fórmula general, pero cuando sigma es conocido, pero como aquí sigma no es conocido, se reemplaza por la estimación. La estimación, recuerde, ese sigma es esta es la estimación, el determinante de S sobre B1. Y al momento de reemplazar, el B1 se cancela. ¿Me explico? Recuerden la fórmula general. Voy a regresarme para ser mucho más concreto acerca de, observen, la línea central. Aquí aparece B1, pero en el momento de hacer la estimación del determinante de sigma, recuerden que la estimación es determinante de S sobre B1. Y como aquí está B1, los B1 se cancelan. Por eso que ustedes observan que queda determinante de S simplemente, como límite central. Y como les decía, el estadístico de control es el determinante de cada matriz de varianza covarianza muestral, o sea, en cada subgrupo, y se hace la gráfica respectiva. Aquí se obtiene esta carta. Observen la carta, se verificó con EUMA. Esta es la información. Vamos a ir a controlar, gráfico por variables, gráfico de control multivariado, T cuadrado. Tomamos las tres variables, temperatura, viscosidad y concentración. Le decimos que el tamaño del subgrupo, a diferencia de la sección anterior, que teníamos tamaño subgrupo 2, no podíamos desarrollar la propuesta de Montgomery. El stack graph establece la propuesta de Montgomery. Vamos a darle a aceptar. Genera la carta para la medida de localización, que es la T cuadrado, pero vamos a evaluar es la carta de varianza generalizada, que es la que estamos presentando. Entonces le damos clic aquí dice gráfico de varianza generalizada, y observen el resultado, ¿no? Miren los límites de control, exactamente los resultados obtenidos. Recuerda que el límite de control inferior, si da negativo, obviamente uno coloca 0. En Excel, como yo les había comentado, también obtuvimos los mismos resultados para verificar lo que estaba haciendo el stack graphic. Entonces aquí tenemos la información. Aquí están los límites de control. Miren exactamente lo obtenido, ¿no? El límite de control superior, el límite central, el límite de control inferior es negativo y se coloca 0, ¿no? El resultado real es negativo y uno ubica el valor de 0. Aquí están los estadísticos T cuadrado de la gráfica T cuadrado. Aquí lo que nos interesa es la gráfica de varianza-covarianza, por lo tanto, vamos a calcular los determinantes. Aquí están los valores de los determinantes. Exactamente son los mismos que arrojó el stack graphic, lo vamos a mostrar posteriormente, y esta es la carta de control de varianza generalizada hecha en Excel. Esto que ustedes observan, como les dije yo en la sección anterior, estos son la matriz de varianza-covarianza de cada subgrupo. Aquí es donde uno toma los valores de la varianza de la temperatura en el primer subgrupo, la varianza de la viscosidad en el primer subgrupo, la varianza de la concentración en el primer subgrupo, y aquí están las concentraciones, que es la tabla donde se toman todos los estadísticos y uno toma el promedio para poder hallar la matriz de varianza-covarianza del proceso. Entonces, ese es a grosso modo un resumen de lo que hicimos en la sección anterior. Por otra parte, nosotros podemos estimar una carta de control que se llama carta de control MEUMA.
que es obviamente una extensión de la carta EUMA en el caso univariado, ¿no? Esta carta de control fue propuesta por Lowry en el 2012, o presentada por Lowry en el 2012 en ciertos artículos. Crozier, Pignatello y Runger también han establecido y han propuesto estas cartas de control en algunos de sus artículos. Este es el vector de la información de cada uno de los subgrupos, Z sub I. ¿A qué se le llama vector? Me voy a ir a la tabla de datos para que ustedes, si yo tomo, esto sería, si yo tomara todos estos subgrupos, yo tendría que sacar un promedio de cada uno como se estableció aquí. Y esto que ustedes ven aquí, esto es lo que se llama el vector. Este es el vector. Obviamente aquí está como vector fila, ¿no? Pero el vector, como propiamente dicho, es columna. Entonces, este vector es el que se establece en la carta Meuma. Meuma. Este vector es el que establece en la carta Meuma. Ese vector. Estos datos, ustedes ven que está en negrilla el X, pero está representando ese vector. Pero hay que multiplicarlo por lambda. Recuerden que por lo general lambda se toma como 0.2, o sea, hay valores, muchos toman entre 0.1 y 0.3, pero el más usual es 0.2. Entonces, observen que ese vector de fila que acabo de señalar hay que multiplicarlo por 0.2 y el lambda vale 0.2, ¿no? Si tomas como referente que el lambda vale 0.2, ese vector hay que multiplicar cada observación por 0.2. ¿Eso qué significa? Me voy a regresar a la base de datos. Eso significa que si yo tengo la base de datos, que es esta, yo tengo que multiplicar 0.2 por 449.50, 0.2 por 26.02, 0.2 por 202.25. Eso es lo que establece la fórmula. Más 1 menos lambda, si este es 0.2, esto sería 0.8. Pero como no se tiene valor inicial, recuerden que cuando no se tiene valor inicial se coloca z igual a 0. Entonces habrá un vector inicial que diga 0, 0, 0. O sea, hay tres variables, ¿no? Entonces ahí se obtiene el primer Z1, el primer estadístico de UMA, y para hallar el T cuadrado sería el estadístico de UMA traspuesto por la matriz de varianza-covarianza inversa, nuevamente por el vector del estadístico EUMA. Este es el vector fila, que sería la traspuesta, y este es el vector propiamente dicho. Y de esa manera se obtiene el valor, el primer estadístico de control para hallar, obviamente, el punto que se va a presentar en la gráfica, el primer punto. Observen que se necesita una matriz de varianza-covarianza. Esa matriz de varianza-covarianza, la estimación de esa matriz de varianza-covarianza EUMA o MEUMA, proviene de esta fórmula. Es decir, recuerden que, por cierto, la carta de control EUMA, recuerden que muchos autores recomiendan en fase 2, en fase de control, para datos futuros, retrospectivos, que algunos le llaman. Entonces, se necesita que ustedes ya conozcan la matriz de varianza-covarianza, el parámetro de la matriz de varianza-covarianza. Recuerden que establecida en fase 1, una vez estabilizada la carta. Este es la fórmula original de cómo se estima esa matriz de varianza con varianza MEUMA a partir, recuerden, de la constante lambda, que en este caso estamos tomando como 0.2, y conocida ya la matriz de varianza covarianza obtenida, por ejemplo, de las cartas T cuadrado. Esta estimación de esta matriz de varianza covarianza se obtiene a partir de las cartas T cuadrado de Hoteley. Pero recuerden también que muchos autores recomiendan también por su facilidad utilizar una aproximación asintótica. Eso significa que se elimina este término que estoy señalando, el que está entre corchetes, y se puede estimar entonces esa matriz de varianza-covarianza eliminando este corchete. Hay un estudio hecho por Praku y Runger en el 2018, en donde establece la sensibilidad de la carta. ¿Qué se le llama sensibilidad de la carta? Obviamente la sensibilidad tiene que ver con la detección rápida de una señal de alarma. Y a la señal de alarma, recuerden, cualquier perturbación que ocurra en el proceso
yo espero tener una carta que detecte inmediatamente cualquier perturbación. Eso se llama sensibilidad de la carta. Cuando hay un corrimiento, en este caso, del promedio, ya sea de la temperatura, que aumentó la temperatura, o aumentó la viscosidad, o aumentó la concentración, ese corrimiento del promedio yo necesito una carta que lo detecte rápidamente. Entonces el señor Runger y el señor Paxson en el 2018 presentaron una carta, o un estudio mejor de simulación, en donde para diversos valores de lambda, estos valores que están en la parte superior son los valores de lambda, y dependiendo del número de variables, por ejemplo, aquí se tomó una parte de las tablas de simulación en donde el número de variables era 2 o es 2. Obviamente, el estudio de simulación que hicieron estos autores lo hicieron para varios valores de P. Aquí simplemente se tomó para P igual a 2. O sea, el número de variables es 2. Entonces, ¿qué se hace en simulación? Para que ustedes sepan qué hacen los autores internacionalmente cuando se hace una simulación. Delta, recuerden que el delta es el corrimiento, en este caso el corrimiento del promedio. Entonces, si yo digo que delta 0, significa obviamente que el proceso no existe corrimiento en esa medida de localización. Pero, ¿qué se hace? Uno empieza lo que se llama valor de arranque. Es decir, si yo tengo un lambda de 0.05, el valor de arranque es 200. Recuerden que estas son longitudes promedio de corrida, que es la ARL. Entonces, yo espero que en la corrida 200 salga una señal de alarma. Pero para que esto suceda, yo necesito que el límite de control sea 7.35. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir es que los autores ajustan la simulación a que el número de longitud de corridas promedio sea 200. ¿Y cómo lo ajustan? Dándole valores al límite de control superior. Por ejemplo, en este caso, cuando le dieron el valor de 7.35 al límite de control superior en esta carta MEUMA, encontraron que bajo este valor y un lambda de 0.05, la longitud promedio de corrida es aproximadamente 200. Como se quiere comparar con otros valores lambda, entonces los autores dijeron, bueno, vamos a tomar ahora 0.10, pero necesito que la longitud de corrida también sea 200. Por lo tanto, empezaron a buscar un valor de límite de control superior que arrojara como longitud de corridas promedio 200. Encontraron que para un lambda de 0.10, 8.64 como límite de control superior arroja un valor de longitud promedio de corridas de ARL, o garantiza que la longitud de corridas promedio sea 200. Así lo hacen para el lambda de 0.2, encuentran el límite de control superior que te permita la longitud de corrida promedio sea 200. Así lo hicieron para lambda hasta 1. Recuerde que el valor de lambda va de 0 a 1. Aquí simplemente se muestra una tabla parcial de lo que hicieron. Bueno, cuando ustedes tienen ya establecido los límites de control superior, lo fijan, los valores de lambda fijados y el valor de arranque de 200, no necesariamente debe dar 200, ¿no? Pero se pueden dar cuenta que aproximadamente a 200. Cuando ustedes ya tienen eso establecido, que el valor para delta igual a 0, o sea, cuando no hay corrimiento, todos cumplan ese valor de arranque que es 200, empiezan ustedes a hacer la simulación. Es decir, bueno, ahora sí quiero que haya una corrida de esa medida de localización en 0.5. Ustedes no van a modificar los límites de control. Ya los límites de control es como si fuese unos corredores en una línea de partida. Esta es la línea de partida, 200. Ya ustedes no pueden modificar. Entonces, cuando ustedes realizan un corrimiento de 0.5, quieren saber cómo se comporta la carta con 0.5, estableciendo ya estos criterios iniciales. Entonces, por ejemplo, para cuando lambda es 0.05 y hay una corrida de 0.5, un delta de 0.5, un corrimiento de la medida de localización, dio 26.61. Cuando lambda es 0.10 dio 28.07 y observen, ¿no?, que aumentó la longitud promedio de corrida. Eso significa que la carta más sensible es 26.61 porque la señal de alarma la detecta más rápida. Entonces, bajo este criterio, tener un límite de control de 7.35, un límite de control superior para un lambda de 0.05, es la mejor carta bajo un corrimiento de 0.5.
Y así se hace para todos los corrimientos, ¿no? Para 1, para 1.5, para 2, y se establece cuál carta es la más sensible. Observen, por ejemplo, este debe ser 10.20, pero por ejemplo, miren, para un corrimiento de 1.5, para un corrimiento de 1.5 con dos variables, es más sensible aquella carta que tiene un lambda entre 0.2 y 0.3. Más sensible que los demás cartas de control, cuyos lambda sean 0.05, 0.1 o mayores de 0.4. Entonces, aquí se establece un estudio de cuál sería la carta adecuada bajo ese criterio. Este es el delta, este es cómo se calcula el corrimiento en una carta de control multivariada MEUMA. Este es el criterio de simulación propuesto por estos dos autores con el propósito de encontrar la carta más sensible o las condiciones más sensibles de la carta MEUMA. En el caso de la información que teníamos y desarrollamos en la carta de varianza generalizada, la misma información, obsérvese que esta es la matriz de varianza bajo el criterio de los promedios, recuerden, de los estadísticos. Si vamos a aplicar una carta MEUMA, el estimado de esta matriz de varianza-covarianza se debería aplicar si aplicamos obviamente el criterio asintótico o aproximado de la carta MEUMA. Tendríamos que entonces tomar el término que está en corchete, que es lambda sobre 2 menos lambda, asumiendo que lambda es 0.2, entonces sería 0.2 sobre 1.8, eso da aproximadamente 0.11, por la matriz de varianza-covarianza estimada mediante la T cuadrado de Hotelling. Para este ejercicio, este es el resultado final que arrojó esta matriz. Esta matriz es esta, ¿no? Aquí hay que corregir, ¿no? Esta que está aquí es esta que está aquí. Entonces, esta es la matriz de varianza-covarianza obtenida, pero esta matriz de varianza-covarianza es la matriz de varianza-covarianza de MEUMA, ¿no? MEUMA. ¿No? La matriz de varianza-covarianza de T cuadrado de Hotelling es esta. La de MEUMA es esta. Se toma la inversa de esta matriz. Recuerden que la inversa con el propósito de hallar los T cuadrados, ¿no? Miren, aquí está la inversa. Necesitamos los T cuadrados, pero para hallar los T cuadrados necesitamos los Z, ¿no? Y veamos cómo se pueden estimar los Z. Aquí está el Z. El Z para el primer subgrupo. Este es el promedio de la temperatura, el promedio de la viscosidad y el promedio de la concentración. Este es el primer subgrupo, esos son promedios del primer subgrupo. Estamos hablando de la tabla que está en la parte inferior, y me voy a regresar de esta tabla. Entonces, estos serían los subgrupos, el promedio de cada uno de ellos. Entonces, ya teniendo los promedios, si fuesen observaciones individuales, si estuviésemos hablando del tamaño del subgrupo 1, serían las observaciones de cada uno de los subgrupos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de los promedios porque estamos hablando de un subgrupo que tiene n observaciones. Aquí serían los promedios. 1 menos, recuérdese la fórmula, ¿no? 1 menos lambda. Z0, recuerden que no hay un Z inicial y el Z de arranque siempre es 0, pero como se trata de un vector, entonces el vector fila sería 0, 0, 0. Claro que esto da 0, uno simplemente multiplica 0.2 por 489.50, 0.2 por 2602 y 0.2 por 202.25. Ya tienes el primer Z1. Entonces, si ya tienes el primer Z1, puedes hallar el T cuadrado. El T cuadrado sería Z1 traspuesta, o sea, como este es el vector fila, ya está traspuesta, aquí se ubica nuevamente, y el vector propiamente dicho es este, 97, este es el vector, el último término. Este es el vector fila, y este es el vector que se conoce también como vector columna, ¿no? Y esta es la inversa de la matriz de varianza-covarianza de MEUMA, ¿no? La inversa que habíamos obtenido a partir de la estimación obtenida por MEUMA.
Ya, si ustedes realizan esta parte matricial, esto da valores de t cuadrado. Eh, Obviamente se realiza para cada subgrupo de esa manera para obtener la carta de control MEUMA. Esta es la que arroja el stack graphic, ¿no? Veamos ahora en esta gráfica todo lo que he contemplado. Por ejemplo, en el caso de, voy a ir a la tabla de datos. Aquí se hizo, como yo les dije, una verificación de lo que se estaba haciendo en la presentación manualmente. Aquí se hizo y se comparó con lo que arroja el stack graphic. Lo propio se hizo en Excel. Eh, Explico nuevamente lo de la carta de control por variable t cuadrado. Aquí vamos a gráfico de control por variable, gráfico de control multivariado, t cuadrado. Tomamos las dos primeras, las tres variables. Le decimos que el tamaño del subgrupo ahora es 4, porque recuerden, inicialmente les dije que esta propuesta de Montgomery y Woodward indica que el número del tamaño del subgrupo debe ser superior al número de variables. El tamaño del subgrupo debe ser superior al número de variables. En este caso tengo 4 observaciones por subgrupo y el número de variables 3. Cumple con ese criterio. Si el número de subgrupos o la cantidad de subgrupo o el tamaño del subgrupo es igual o inferior al número de variables, no se cumple o no se condiciona bajo este aspecto de esta propuesta. Ahí vamos a darle a aceptar. Aquí está, como les decía hace un momentico, nos interesa la carta de varianza generalizada que también le mostré, que dio idéntico, pero lo que yo quiero es que me grabe los valores de t cuadrado de la media de la matriz de varianza covarianza y la varianza generalizada. Lo grabe en A, le digo que sí, voy aquí, me estaba grabando todos los datos. Este es el vector de medias. Estos son valores de t cuadrado arrojados para la matriz de varianza covarianza, perdón, para la carta de control t cuadrado. La matriz de varianza covarianza necesito son los determinantes, ¿no? Aquí están los determinantes. Recuerden, en la carta de varianza generalizada necesito los determinantes y esos fueron los cálculos que se hicieron manualmente. Por ejemplo, cuando se tomó el primer subgrupo. Voy a regresarme. Cuando se hizo el primer subgrupo, este primer subgrupo, estos son los datos del primer subgrupo. Obsérvese que el determinante del primer subgrupo es 19.87. 19.87 lo obtenido por el stack graphic. Así se hace para todos los subgrupos. La carta de control también muestra los límites de control superior. Miren el valor del límite de control superior, 488.523. El límite central es 48.852 y 0. Obsérvese que también manualmente se realizó el cálculo de los límites de control, se obtuvieron B1 y B2, y estos son los límites de control y concuerda con lo establecido por el stack graphic. 488.497.57, el límite central 48.857, el límite de control dio 0, pero realmente dio negativo, pero cuando se da negativo se coloca 0, aquí el stack graphic inmediatamente le coloca 0. Este es lo concerniente a... Esta es la carta MEUMA hecha por Stack Graphic. Lo que necesito ahora de ustedes es que, basado en esta presentación, por favor, verifiquen los valores de t cuadrado. O sea, basado en esta tabla inferior, van a obtener los valores de t cuadrado. Aquí se hizo para el primero, pero no coincidió con lo que arrojó el Stack Graphic. Entonces, por favor, yo quiero que verifiquen si hay algún tipo de error estableciendo los valores de Z. Recuerden que son los estadísticos de control para cada uno de los subgrupos. En Excel se realizó lo propio. Aquí están, en Excel obsérvese que se dio, en cuanto a los límites de control de la varianza generalizada, dio los mismos que yo les había dicho anteriormente, pero aquí en cuanto a los valores de el determinante de la varianza generalizada,
aquí está de este lado. Vean que aquí da los mismos valores que arrojó manualmente el Stack Graphic también. 19.87 el primero, 7.20 el segundo, y aquí está la carta de varianza generalizada realizada en Excel. En cuanto la carta MEUMA, que es lo que se está haciendo aquí, pero quiero que ustedes en su casa terminen el proceso. Aquí está la carta MEUMA, aquí está la matriz de varianza covarianza MEUMA. Recuerden que se obtiene a partir de la varianza de la matriz de varianza covarianza T cuadrado, obtenida en la carta T cuadrado, multiplicada por el término de lambda sobre 2 menos lambda para tener una estimación asintótica. La inversa de esa matriz, estos son los valores del primer Z, este es el valor del primer Z. Recuerde que este valor se debe multiplicar con la matriz de varianza covarianza. Aquí está la multiplicación de este valor con la matriz de varianza covarianza inversa para obtener posteriormente el T cuadrado. Pero, repito, hay que hacer una revisión porque es dista del obtenido por el Stack Graphic. Por ejemplo, si yo le digo al Stack Graphic, realice la carta de control MEUMA, entonces sería controlar gráfica por variables, gráfico de control multivariado, carta de control o gráfico multivariado EUMA, coloco los tres componentes o las tres características, le digo que el tamaño es subgrupo 4, le doy a aceptar, y esta es la carta de control. Dio un límite de control de 22 con un lambda de 0.2 y este es el comportamiento obtenido en esta carta. También ustedes pueden visualizarlo mediante otros criterios. Si yo le doy gráfico de varianza generalizada, me va a mostrar el mismo gráfico que hicimos hace un momento. Pero pueden ustedes tener otra figura distinta, que es la elipse de contorno, que es la real, ¿no? Esta es la real, me está indicando que es un proceso bajo control. Recuerden que es una carta MEUMA que es aplicada generalmente para fase 2. O obtener en forma tridimensional, donde ustedes pueden obviamente hacer rotación, si necesitan hacer rotación en la carta, y observar cómo es el comportamiento de esa carta. Y buscar el ángulo que ustedes obviamente indiquen que es el más apropiado para la carta. Y de pronto el de mayor de interés. Entonces, este es lo concerniente a la carta de control multivariada. Aquí estamos, la carta MEUMA. Repito, en la carta MEUMA hay que seguir el desarrollo de los T cuadrado y evaluar la diferencia con respecto a lo que se establece en esta gráfica. Si hay alguna pregunta, por favor, de todo lo que se ha dicho. Profesor, una pregunta. Sí, claro. ¿El límite de control en la carta MEUMA tiene una fórmula o sería el mismo que la carta T cuadrado de Hotelling? No, debe tener una fórmula, pero la fórmula que debe tener es muy parecida a la que teníamos nosotros en el caso de univariado. Recuerde que era valor esperado, el valor esperado, en este caso el valor esperado del vector de medias de la carta MEUMA, más 3 veces la desviación estándar. Entonces es más o menos el mismo criterio. Así como hicimos el criterio del estadístico de control, el de la carta MEUMA también. Yo se los voy a ubicar ahí en la presentación, el límite de control. Entonces Vale. es muy parecido al límite de control del concepto univariado. Listo, profesor. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? Recuerda que ese límite de control debe dar un valor, por lo tanto, si da un valor, obviamente proviene de unas formulaciones matriciales, que igualmente lo hicimos con la T cuadrado, ¿no? Alguna propuesta de las que se han desarrollado, yo establezco una de esas propuestas para calcular los límites de control, pero repito, es muy similar al caso univariado.
¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Bueno, si no hay preguntas, agradezco su presencia. Nos veremos la próxima clase. En la próxima clase entramos al último tema de esta sección 2. Recuerden que la sección 3, perdón. Esta sección 3 es concerniente a la parte multivariada. En la última temática es indicadores de capacidad multivariada, para terminar la temática de todo el concepto multivariado. Sí voy a montar, como les decía, en Excel, pero para montar en Excel tenía que corregir lo que habíamos desarrollado en la clase anterior. Ya se hizo la corrección y voy a montar ahora en las horas de la noche tanto la presentación como el Excel. Entonces, quedan atentos, chicos, acerca de los archivos que se van a subir al CICDIC. Por otro lado, una vez terminada la temática de índice de capacidad multivariado, que es la próxima semana, entramos ya a desarrollar artículos científicos, todo pero en el campo multivariado. Entonces la idea es que en esos artículos científicos ustedes, que yo les voy a facilitar obviamente la información, y es una información veraz, o sea, son de procesos reales, ustedes van a aplicar todos lo concerniente a lo que es la parte multivariada, tanto las cartas T cuadrado como las cartas de varianza generalizada y la carta MEUMA, con el propósito de que ustedes hagan una evaluación de estos procesos. Repito, los talleres tipo artículo científico. Si hay alguna pregunta, por favor. Oh, profe, todo claro. Ok. Bueno, chicos, agradezco su Bueno, listo, asistencia. profe. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos la próxima semana. Muchas Bueno, gracias, profe, profe. gracias.